Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Seguimos con esta sección que creamos junto a Fer Martínez Vela, estos goles icónicos, históricos, y es una buena excusa para a partir de recrear un gol, hablar del club o del equipo en el que hacemos referencia. Hoy, como dice la campera, la sudadera de Fer, vamos a hablar del Atlético de Madrid, ese gol de Vieri ante el PAOK Salónica en el año 1997, un gol casi imposible, ¿no? Sin ángulo, con pierna izquierda, marcó, la verdad, el italiano marcó un verdadero golazo. Así que ya mismo le doy la bienvenida para hablar del Atlético a un periodista e hincha, muy hincha del Atlético de Madrid, como es Alberto Sánchez. Hola Alberto, bienvenido a Hola, Balón ¿qué tal, Dominado. Gustavo? Y bueno, a mi gran compañero Fer Martínez Vela, que lo saludo y él siempre abre el juego con una pregunta. Hola Fer. Amigos de Balón Dominado, muy buenas tardes. Sí, voy a lanzar una pregunta muy facilita. El Atleti del gran Radomir Antic, y como nos vamos a ocupar de una eliminatoria de Copa de la UEFA entre el Atlético de Madrid y un equipo griego, Radomir Antic trajo de un club griego prácticamente al buque insignia de su proyecto, a uno de los jugadores que fue factotum de aquel doblete de la 95-96. La pregunta es qué jugador es, creo que es muy fácil y al final del vídeo lo desvelaremos por si hay algún despistado. Perfecto, sí, sí. Como un anticipo, como una pista, lo tuvimos aquí de entrevistado en el programa, así que ya pueden revisar los archivos que se van a ir dando cuenta. Bueno, ¿te parece, Fer, que le doy paso a Alberto y le pregunto? Tenías 9 años más o menos, ¿no? Cuando sucedió el gol de Cristian Vieri. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Y luego, conforme fue pasando el tiempo, ¿qué recuerdo tienes de ese golazo ante el Pau Salónica? Pues es que, a ver, yo recuerdo que eh, no fui al partido. Yo soy abonado del Atlético de Madrid desde 1994, pero ese día no fui al partido. Y, y vi el partido por la tele. Entonces, yo recuerdo que la jugada, pues, creo que fue en la segunda parte, una jugada, pues es un balón largo que se perdía por línea de fondo, que todos pensábamos no va a pasar nada. Y de repente se saca eso y con 9 años te quedas como, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo ha hecho eso Cristian Vieri? Tal cual, sí, sí. Fer, no sé si nos quieres poner en contexto, eran 16avos, ¿no? De Copa UEFA. Sí, efectivamente, segunda ronda de la Copa de la UEFA de la 97-98, Radomir Antic al frente del Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que bajo mi humilde opinión tenía la plantilla mal confeccionada porque tenía mucha pólvora arriba. Hablamos de los Juninho Paulista, del gran esfuerzo económico que hizo la entidad de Jesús Gil por comprar a la estrella emergente del Sevilla, José Mari, Caminero, que todavía daba grandes tardes a la parroquia rojiblanca, y por supuesto Kiko Narváez y el gran Bobo Vieri. Lo que sucede, ¿por qué digo que estaba mal confeccionada la plantilla? Porque ese equipo, y de ahí el resultado de este partido y de la eliminatoria en global, creo que tenía mucha artillería arriba, pero atrás dejaba mucho que desear. Fíjate que ese día recuerdo perfectamente que jugaron atrás Andrei Frascarelli con Santi Denia, pero durante casi toda la temporada la dupla de centrales fue Andrei Prodan. Con lo cual eran dos centrales que con el máximo respeto no eran suficiente garantía como para aspirar a ganar títulos como en años anteriores. Recordar que ese Andrei Frascarelli era el central de la selección brasileña que jugó el Mundial Sub-20 contra la final del Mundial Sub-20 en Lisboa, contra la Portugal de Luis Figo, Joao Pinto, que salió a la postre campeona del mundo, esa gran Portugal, ¿no? Y bueno, el PAOK, recuerdo con mucho cariño yo a ese PAOK, ¿no? La leyenda del fútbol griego, el técnico Ángelos Anastasiadis,
Anastasidis, que era un entrenador muy responsable. Fíjate el resultado del 5-2 en el Calderón y 4-4 en Grecia. En ese equipo jugaba Percy Olivares, el peruano que había jugado en el Tenerife. Recuerdo a Marangos, que hizo uno de los goles. Recuerdo al capitán Sagorakis. Recuerdo al jugador que jugaba arriba por izquierda, al chipriota Belis, un futbolista de mucha calidad, aunque un poco individualista, y al otro autor de los goles, el delantero Francescos, que era uno de los referentes del PAOK de Tesaloniki de aquella época. Sí, tal cual. Bueno, ese partido Vieri marcó 3 goles, un hat-trick. Y Alberto solo duró una temporada en el colchonero Vieri, pero marcó muchísimos goles, tanto en Liga como en Copa UEFA. ¿Qué recuerdos tienes de él bueno, su clase y su categoría, ¿no? Mm, A mí me sorprendió mucho el hecho de que ya de primeras que el Atlético de Madrid pudiera fichar a un futbolista como Vieri, que jugaba en la Juve, que era subcampeona de Europa, que dominaba en aquellos años en Italia, y que el Atlético de Madrid le pudiera quitar a un internacional italiano a toda una Juventus de Turín. Y el primer partido que fue el típico torneo de pretemporada que se juega en España, un Atlético de Madrid-Inter en el Villa de Madrid, llamó mucho la atención la potencia con la que Villa arrancaba en carrera y se llevaba a los centrales en los desmarques de ruptura. Era un jugador que si le echabas el balón al espacio, estaba asegurado que iba a ganar el duelo, un poco al estilo de lo que es ahora Erling Haaland. Tal cual. Y Fer, bueno, el Atlético ahora está acostumbrado a jugar Champions, pero esa UEFA llegó hasta semifinales, se topó con una Lazio súper poderosa, ¿no? Que le ganó por la mínima, 1-0 en el global. ¿Qué recuerdos tienes de ese Atlético Madrid que le costaba llegar a instancias decisivas en Copa Europa? Y bueno, si la memoria no me hace mentir, ese fue el año que el Barça 97-98, que el Barça de Van Gaal gana la Liga y el Real Madrid gana la Champions en Ámsterdam. A pesar de que hizo un campeonato local, un campeonato de Liga, el Madrid desastroso, ¿no? Estaba muy focalizado en la Liga de Campeones, pero sigo diciendo lo de antes. El equipo tenía mucha pólvora arriba, pero dejaba mucho que desear atrás, a pesar de tener también al gran portero Molina, ¿no? Y bueno, el gol es una obra de arte, ¿no? Ese gol, fíjate que yo que soy un enfermo de esto, yo le he visto un gol muy parecido a Vieri en un partido con el equipo Primavera, con la Primavera del Torino, cuando él estaba todavía en la cantera del Torino. Es el golpeo que cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que en un entrenamiento lo intenta 10 veces, va a meter 3, y más con esa potencia y sin votar antes de entrar. Lo que pasa que con la adrenalina del partido, con, o sea, con las pulsaciones a mil, con la concentración que requiere la competición, yo creo que es hasta más fácil convertirlo, pero tiene un mérito impresionante. Dicho lo cual, el error gravísimo del guardameta griego, Nikopoulos, y bueno, el gol es una obra de arte, es un gol, o sea, meterle esa rosca en una posición tan forzada, sin ángulo, en la misma línea, con el empeine interior, la pelota entra con la justa potencia que ningún defensor tiene el tiempo de llegar a cerrar el ángulo. O sea, yo creo que es un gol de muchísimo mérito y de bellísima factura, un golazo que sin lugar a dudas merece que le dediquemos este tiempo en nuestra sección. Sí, sí, tenía que estar en esta sección ese golazo. Y Alberto, lo vi hace poco para rememorar para el programa. Todos los compañeros se acercan a celebrarlo, no lo pueden creer. Lardín se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Como no pudiendo creer el gol que ha marcado Vieri, ¿no? Sí, porque, a ver, como ha dicho Fernando, es un gol que es una obra de arte.
sobre todo por el golpeo, porque yo he visto alguna vez el vídeo y lo he visto para rememorarlo y tenerlo fresco. Y era un día que llovió en Madrid, entonces ese golpeo, si hubiera botado, el balón se hubiera ido mucho más largo. Si bota antes de entrar, se hubiera ido largo, no hubiera cogido toda la rosca, porque al final eh, en un campo mojado el balón sale disparado, no patina, no rueda, no coge la rosca que hubiera cogido en un campo seco. Entonces, el mérito del golpeo ya no es solo el darle la dirección adecuada y la potencia justa, sino el tener la precisión y la inteligencia de hacer el golpeo preciso, de saber interpretar que si golpeas y dejas que bote el balón se va a ir mucho más largo de lo que tú habías previsto, lo que tú habías intentado hacer. Y eso yo creo que es el gran mérito del gol de Vieri, el golpear y que entre directo a portería, que ni siquiera toca el suelo antes de entrar. Sí, tal cual, es un golazo, es un golazo. Y bueno, te aprovecho, Alberto, tú eres un seguidor del Atlético y muy activo en redes sociales. Te pregunto por la actualidad del equipo, cómo lo ves, que han asegurado la clasificación a octavo de final de Champions. Ayer perdió ante el Barça, pero cómo ves la actualidad del conjunto de Diego Simeone? A ver, yo creo que el partido de ayer no debe oscurecer un poco la trayectoria que está teniendo el Atleti en general en la temporada. Verdad que el equipo va justo en algunas situaciones de juego, que en el centro del campo sufrir la lesión de Barrios pues le deja un poco más cojo porque es un jugador que le aporta mucha continuidad, mucho ritmo al estilo que lleva implantando Simeone desde enero. Y, y yo creo que ahí el Atlético de Madrid ayer con Pablo Barrios puede plantarme mejor la idea de partido, puede plasmarla mucho mejor el mantener el balón con mayor fluidez, el tener una salida mucho más limpia y el evitar las pérdidas con las que el Barça fue ganando confianza en la presión en el primer tiempo y los desajustes que luego el Barça a través de la presión y de recuperar el balón fácil le fue generando al Atlético de Madrid. Entonces, a ver, el partido de ayer es lo que es, al final contra el Barça puedes perder y contra el Barça nunca es un partido fácil, pero yo creo que el Atlético de Madrid puede competir mejor y que tiene que aprender esta situación, que al final le faltan miembros, le faltan piezas, pero bueno, que también es un equipo que está evolucionando en el último año y que no ha alcanzado su techo. Tal cual. Ayer junto con Fer hicimos el análisis, así que después le dejamos el link para que lo vuelvan a ver. Y bueno, Fer, no sé si tienes algo más Sí, para... sí, que quisiera añadir, volviendo al gol, dos detalles. Fíjate que Vieri, que no era un futbolista, era potente, pero no era excesivamente rápido, no tenía un coeficiente técnico súper brillante, no era un jugador que destacase por su habilidad, pero lo que sí tenía era una gran intuición de goleador. Y fíjate que observando el gol con detenimiento, la mayoría de los delanteros, está bien que el guardameta Nico Poulos comete un error, calcula mal al dejar salir la pelota, pero cualquier delantero hubiese cerrado la trayectoria de un posible despeje. En cambio, Cristian Vieri, el toro Vieri, tiene la intuición de seguir el rodaje de esa pelota eh, y, y voy a otro detalle que tiene mucho mérito en el gol y en ese golpeo. Si observamos bien la ejecución, en ningún momento mira la portería. En ningún momento. Quiere decir que como gran delantero de élite que era, él golpea con intuición. O sea, él intuye, tiene un cálculo mental de dónde está la portería y de qué fuerza y qué tipo y qué tipo de golpeo necesita el balón para que entre de la forma en la que entró. O sea, tiene muchísimo mérito porque es un gol 100% intuitivo de goleador nato, de goleador de raza. Sí, sí, la repentización que tiene, ¿no? Como para no dar por perdida la pelota, previendo que Mico Paulo la va a dejar salir y él con ese golpeo marca un golazo.
Genial, genial, Fer y Alberto. Bueno, disipamos la pregunta, la incógnita, Fer. Sí, por supuesto, Milinko Sole Pantic, que venía del Panionios, del histórico Panionios, que viste como el Barça azulgrana de Atenas. Recordar que el gran Rado Mirantis lo conocía Sole Pantic del Partizan, porque Rado Mirantis era un loco enfermo, no solamente fue un gran jugador y salió del Partizan, sino que era más que un ultra, era un seguidor enfervorizado del equipo de Belgrado. Era Sole Pantic, que venía del Panionios, y Antic lo conocía del Partizan de Belgrado, obviamente. Sí, tal cual. Algunas palabras, alguna reflexión, Alberto, de Pantich? Era un futbolista que me fascinaba, sobre todo por el golpeo que tenía. Yo intentaba imitar muchas veces el golpeo que tenía, pero era dificilísimo porque al final era un golpeo de empeine interior muy, 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 muy bien ejecutado. O sea, yo creo que pocas veces he visto ese golpeo de balón tan preciso. Era una maravilla para verle y verle 3 años en directo en mi equipo fue un absoluto disfrute, sobre todo cuando eres un niño. Sí, tal cual. Bueno, de hecho, con Fer lo tuvimos aquí en el canal y la devoción que tiene el aficionado colchonero para con Pantich, que en definitiva estuvo pocas temporadas, digamos, no mucho, no lo suficiente, pero sí entró en el corazón colchonero definitivamente, ¿no? Digamos que no Ah, le entraba por los ojos a Rigo Sacchi. Esa fue la explicación de la no continuidad en el tiempo de Pantic en el Atlético de Madrid. así es, así es. Bueno, hasta aquí recreamos, recorrimos la historia del gol de Cristian Vieri al Pau Salónica. Les agradezco muchísimo. Gracias, Alberto, por aceptar la convocatoria al instante. No lo dudaste ni un segundo, así que gracias por estar aquí en Balón Dominado. Y bueno, Fer, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, buenas tardes. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Un placer.